Bienvenidos una semana más de nuevo a Devoción Mariana y pues a muchos os sonará este mismo enclave en el que estamos ahora mismo, porque ya dedicamos un programa especial no a este entorno, sino a una devoción mariana como era la Virgen de las Veredas. Pero hoy concretamente venimos a situarnos a este mismo lugar, a este mismo punto, conocido en Utrera como la Monta de Santa María de la Mesa. ¿Qué da nombre a este punto referencial? Pues evidentemente el templo que tengo a mis espaldas. Un templo considerado en toda la provincia como un ejemplo catedralicio, conocido pues por muchos historiadores en el ámbito artístico y a nivel académico como el gótico catedralicio. Arquitectónicamente nos encontramos ante un edificio bárbaro, de unas dimensiones que simplemente ya estáis viendo ahí a simple vista, y que tiene una clara irradiación de la propia catedral hispalense. No obstante, no vengo a hablaros únicamente de lo que es el interior arquitectónico, sino también de la simbología que la envuelve. Su propio nombre es consecuencia de esos primeros avances que se logran con Fernando III el Santo, el cual establece que la gran victoria que ocurre en todo el reino es consecuencia, sin duda alguna, de la intervención divina de María. María es la gran intercesora, es la que permite que el triunfo se alcance de una forma pura y limpia frente a los que he considerado como la religión opuesta en aquel momento, ¿no? Esa guerra existente. María es la madre que viene a calmar las aguas. Y en este caso, Utrera, perteneciente en aquel momento pues al poder islámico, caerá y se alzará triunfante. Es ahí cuando surge la propuesta de la creación de un templo correlativo al que ya existía, que era la famosa iglesia de Santiago, a día de hoy pues transformada también durante el siglo XVI por los ataques que sufrió a lo largo del siglo XIII y XIV, pero que ahora vuelve a alzarse de nuevo con una gran potencia. Pero vamos a hablar concretamente del lugar en el que estamos, esta iglesia de Santa María de la Mesa. ¿A qué se debe su nombre? Pues se debe a un lugar muy concreto que había muy cerca de esta misma collación y que tiene un papel fundamental en el carácter asistencial y benéfico, como era el Hospital de la Virgen de la Mesa. Según algunos cronistas antiguos, decían que este mismo templo ya existía un espacio telúrico, un espacio especial. Nos encontramos ante uno de los puntos más elevados de la villa, por tanto vemos que esa vinculación con lo divino, con lo superior, ya estaba existente en este mismo punto, pero algunos llegan a afirmar que justamente en ese mismo templo mariano que hoy día tenemos, se alzaba, al igual que ocurría también en Sevilla, la que fue la mezquita local. Hecho que a día de hoy no se ha podido demostrar, no existe estudios de investigación centrados en lo que es la propia cimentación del templo, pero es algo que es bastante difícil de entender, tan simple y tan sencillo como que quedaba fuera del extramuros, y eso era muy difícil que se relacionara con un núcleo urbano tan pequeño y tan complejo como era el que había en aquel momento, en esa localidad que posteriormente sería Utrera. Lo que es interesante, lo que es importante, es que es un templo dedicado a María de todas. No solamente eso, hemos dicho que su consecuencia vendrá a relacionarse con un hospital de mujeres que estaba justamente en la parte derecha, después lo veremos, de este mismo templo, y como no puede ser de otra forma, la presencia de María se hace notar pues en esta maravillosa portada monumental que ahora mismo tengo a mis espaldas. Una portada monumental que es considerada como una de las joyas del manierismo en Andalucía y se localiza aquí, en Utrera, justamente ahí donde ahora mismo se sitúa. Una construcción que viene a mezclar esos elementos propios del gótico final con los avances del Renacimiento que van tomando una naturaleza propiamente a la maniera y donde la imaginería, o vamos a decir, o el simbolismo y la iconografía del gótico va depurándose y va introduciendo elementos más paganos y mitológicos, pero también siempre referenciales con la que es la Madre de Dios. Esta portada simplemente hay que perderse en ella para ver cuál es su principal temática, la Asunción de María. Una Asunción que será pues el punto clave de la devoción de la zona del barrio, tanto que el 15 de agosto se celebrará su gran festividad con esa talla que era la misma que antiguamente protegía, custodiaba a esas mujeres enfermas que estaban en ese hospital y que con el cierre del mismo templo pasará a custodiarse a esta misma iglesia
de nuevo, iglesia catedralicia. Su monumentalidad simplemente hay que verla de nuevo en esa arquitectura turriforme, cuyo cuerpo alto es realizado por una de las grandes figuras arquitectónicas del manierismo sevillano y me atrevo a decir español. ¿Quién? Hernán Ruiz II. Hernán Ruiz II, responsable del remate de la Giralda de Sevilla y que también, como maestro mayor de la catedral, será el artífice y el causante de esa misma composición que a día de hoy vemos. Pero si importante es este punto, más importante es el simbolismo de la que la dota el gran sucesor que será Martín de Gainza. Un arquitecto, un maestro mayor que es el responsable de la obra de la capilla mayor, la capilla real de la propia catedral y que plasmará esa misma estética a la composición que ahora mismo tengo tras de mí. Una composición que ahora vamos a profundizar, vamos a ver más de cerca, vamos a ver su simbolismo, su simbología y que no es nada más que la consecuencia del amor a la Virgen María, unida de forma sincrética con esas mismas concepciones que había en el mundo antiguo y que ahora quedan fundidas en el cristianismo para realzarla y convertirla en la auténtica reina madre que sigue siendo pues el corazón no solamente de esta misma collación, sino de todo el pueblo y en el caso de Andalucía y de la cristiandad, pues de gran parte del mundo. Solamente queda profundizar y analizar esa simbología mariana que vamos a hacer a continuación. Como bien hemos adelantado, nos encontramos justamente frente a esta maravillosa portada, una portada que tiene tal peso y tanta singularidad que será utilizada como inspiración para la que fue la primera catedral del mundo hispanoamericano, es decir, la primera catedral del continente de América mirará a esta misma para poder realizar pues la que será la catedral de Santo Domingo. Asimismo lo exponía el famoso historiador americanista Gómez Piñol y así quedó clavado en la propia historia del arte. Esa misma composición que tiene de arco triunfal, pero adaptado a las ideas propias cristianas, a la vez que se alza y se mezcla con temas puramente paganos. La Virgen María como gran referente, como gran triunfo, como consecuente, como causa principal de la victoria frente al movimiento que había, ¿no? Frente a esa guerra santa que culminará pues con la victoria y la ocupación final del propio reino de Sevilla, pero por supuesto también de esta misma localidad de Utrera. Pues cuando hablo de esa idea triunfal, esa idea italiana, esa misma composición, ese mismo ideal, debemos partir del propio Renacimiento, de esa visión antropológica, esa visión teocéntrica que cada vez da un poco pasos hacia atrás para dirigirse a una visión mucho más pues antropocéntrica, es decir, el propio hombre como punto del mundo, pero es que el propio hombre es consecuencia de la creación de Dios. Ahí está representada en esa famosa obra de Miguel Ángel, ¿no? La creación de Adán. No es nada más que la consecuencia de que lo humano es el camino directo hacia lo divino. Pues esa misma concepción se plasma en este mismo elemento arquitectónico, donde no solamente vemos cómo de forma constante aparecerá referenciada la figura de Dios Padre. Sin duda alguna, la gran protagonista será María. No hay nada más humano, no hay nada que humanice más a Jesús que tener una madre que la apoyará, que lo impulsará e incluso que aceptará su destino. Es la gran intercesora, la gran intermediaria. Por tanto, cuando Fernando III, como ya hemos dicho, comenzará esa reconquista, María será el timón. Y este mismo templo será levantado a su nombre, a su, vamos a decir, advocación y devoción total. Por tanto, cuando decimos que Utrera es puramente mariana, queda referenciado de sus orígenes. Esto mismo lo está demostrando. Y para hablar de la iconografía debemos partir de dos elementos fundamentales que todavía muestran elementos de ese mundo medieval, como son el propio San Jorge y también Rolando, dos personajes medievales, dos caballeros que son capaces de entregar su vida por lo que es la persona más necesitada,
pero que también son los consecuentes y son la consecuencia, mejor dicho, del amor a María, esa idea de entrega y de sacrificio. Pues aparecen y además flanqueando un templo mariano. ¿Por qué dos caballeros medievales flanquean un templo mariano? Pues muy básico y muy sencillo, porque se vincularon siempre a la salvación de vírgenes, de la pureza, esa pureza que únicamente tendrá la propia Virgen María. De ahí la existencia de estos dos personajes, ya pues dañado por esa piedra ostionera procedente del puerto de Santa María, dañada, perdida, pero donde todavía se puede seguir percibiendo esa silueta dinámica en movimiento propio del gótico final. Pero sin duda alguna lo más interesante es ese tímpano que de forma bocinada viene a representar un fragmento del propio cielo en piedra. Vemos cómo un conjunto completo de querubines, todos ellos ofreciendo a la Virgen, pues el mayor de los regalos, ¿no? El sentirla como madre del cielo, la esperan. Querubines donde existe una clara diferenciación de uno a otro. No existen dos querubines iguales. Es la magia de la taracea o del trabajo de la piedra en aquel momento, donde Martín de Gainza hace un ejercicio brillante y único. El heterogéneo y la idea de crear pues un auténtico discurso donde la piedra cobre vida. Ese conjunto de querubines están envolviendo y dando paso a la que es su madre y asciende a los cielos por representación de esa misma asunción que se adapta perfectamente a esa idea turriforme, mientras que en la parte alta está esperándola a su Hijo y Dios Padre para coronarla. Vemos elementos también muy propios, ¿no? Vemos cómo aparece representada el jarrón de azucenas, ese jarrón de azucenas que viene de nuevo a materializar la presencia de María, esa misma azucena que fue la entrega del ángel Gabriel en el caso de la Anunciación, y también a lo largo de diferentes pasajes donde viene a demostrarse que la Virgen, como bien se puede leer en ese mismo epígrafe, es concebida sin pecado original, la Inmaculada Concepción, devoción determinante en el Reino de Sevilla y que desde el siglo XIX se convertirá en un dogma y un credo universal. Pues vemos cómo va ascendiendo al cielo y vemos de nuevo en ese mismo concepto de Inmaculada cómo Utrera, al igual que hizo la capital, siempre será fiel defensor que la Virgen no quedó pura en el momento que quedó encinta de Jesús, sino que ya nació sin pecado concebida en el momento en el que San Joaquín y Santa Ana se dieron ese famoso abrazo en la Puerta Dorada. Un dogma que muy cerca de aquí también tenemos restos de ese famoso convento de los dominicos, que creará pues esa dicotomía, ese enfrentamiento entre franciscanos y dominicos, a ver cuál era el que más defendía o el que llevaba la razón, si María fue creada en ex útero o in útero. Sin embargo, evidentemente fue la Inmaculada Concepción la que será la gran triunfadora. También es determinante ver pues esa naturaleza de la presencia también de dragones. ¿Por qué? Porque la Inmaculada siempre aparecerá pisando a la serpiente. La Virgen triunfadora frente al pecado, siempre triunfando. Esa representación del mal, consecuencia de la misma serpiente que intentó embaucar a Adán y Eva, pues que es vencida por la propia Virgen y aparece representada de forma pétrea, al igual que ya vimos en Consolación con el lagarto, pues aparece mismamente aquí representada de forma escultórica y en piedra para mostrar el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Una idea clara, evidente y que viene a testimoniar cómo la devoción a María es el pulmón, es el corazón, es la idea que inspira esta maravillosa portada, que es una obra genuina del arte andaluz y que se concentra en Utrera para mayor gloria de María. Hemos hablado de la portada, hemos hablado del templo, sin embargo, no hemos dicho o hemos mencionado que la advocación principal será la propia advocación de la Virgen de Santa María de la Mesa. Esa asunción mariana que será determinante, importantísima, pero que sin duda alguna adquirirá un nombre tan particular como de la Mesa. ¿Y por qué de la Mesa?
Bueno, pues cuentan las crónicas de la asistencia, y se tiene constancia, por supuesto, de que en Utrera había una serie de hospitales benéficos, obras pías, dedicadas sobre todo pues a la entrega y a la beneficencia de las personas enfermas más necesitadas. Sabemos que existía siempre o solía notarse una cierta diferenciación entre hombres y mujeres. Eran más los hospitales de hombres aparentemente que los de mujeres, sin embargo había esos casos especiales y fundamentales, y este es un ejemplo claro de ello. Ahora mismo nos encontramos en lo que son los últimos restos, vestigios que quedan pues, de ese lugar en el que se ubicaba ese famoso hospital de mujeres de la Virgen de la Mesa, y que era pues el lugar fundamental de atención a las personas, al género femenino, pues que estaban en unas condiciones más necesitadas. Cuando hablamos de hospital no simplemente debemos partir de la idea de enfermedad, sino también de asistencia, de ayuda, de alimento, de cama, de descanso. Era importantísimo tener en cuenta estos mismos criterios, pues aquí donde residía esa Virgen, esa famosa vocación de la Mesa, que con el tiempo será utilizada para poner nombre al templo en el que ahora mismo nos encontramos, Santa María de la Mesa. Virgen que ahora vamos a poder conocer, vamos a poder deslumbrarnos con ella, vais a ver las semejanzas que guarda con otras vírgenes determinantes como la propia Virgen del Rocío, y que es una talla del siglo XIV que se custodia en el templo que ahora mismo acoge su propia advocación y su propio título. Cada 15 de agosto esta misma talla procesiona, sale a las calles del pueblo para anunciar, sobre todo para poner en valor pues esa asunción mariana, ¿no? esa idea de la dormición de la Virgen y el triunfo de su ascenso en cuerpo y alma, y que de forma histórica sale en esa misma portada que anteriormente hemos visto cada festividad del 15 de agosto, y la propia localidad de Utrera, todo el pueblo ya por idiosincrasia, va a pedir tres deseos que se convertirán en la gran necesidad, esa oración, ese rezo necesitado que todos pues de una forma u otra pues suplicamos y pedimos. No solamente es importante eso, sino también cómo desde históricamente se tiene conciencia, las campanas han sido el complemento perfecto de ese día 15. Utrera tiene una naturaleza propia marcada por el repique manual de campanas, un repique pues que hace que, por mucho que el tiempo haya ido pasando, ese lenguaje sonoro, metálico, que los bronces proporcionaban y que a día de hoy pues en muchos lugares se ha perdido por el propio carácter automático, aquí se mantiene manual. Un repique en el que los campaneros hacen una auténtica ovación a lo que es la cristiandad, a lo que es el amor a María, y que esos 15 de agosto históricos se siguen repitiendo en esa misma mota en la que nos hemos situado. Ahora mismo, pues, la Virgen de la Mesa, representante total de ese hospital, también de nuevo olvidado por el tiempo, se conserva aquí mismo en esta misma iglesia, donde ahora vamos a poder deslumbrarnos, como ya he anticipado, con su estética y con su apariencia propia de vírgenes góticas fernandinas, que son también un patrimonio inmaterial de nuestra tierra. Y ahora sí que sí, estamos dentro de este maravilloso templo. Estáis viendo la envergadura que tiene, unas dimensiones amplísimas, un templo de 5 naves, algo muy singular, y sobre todo esos grandes pilares con semibaquetones que, como anteriormente adelanté, son consecuencia de esa influencia irradiada del gótico catedralicio. Esos grandes pilares que son el sustento arquitectónico de este maravilloso edificio que, como ya adelanté, está dedicado a la advocación de la Virgen de la Mesa. Talla que ahora mismo tenemos justamente a mi espalda. Talla que, como ya también he comentado, pertenece a la estética propia alfonsío fernandina. ¿Por qué lleva ese nombre y esa referencia? No hemos parado de hablar a lo largo de todo este programa de esa idea de reconquista y de Fernando III el Santo y también de Alfonso X el Sabio. Es fundamental que entendáis que la estética
francesa, que guarda también cierta vinculación con estos monarcas, es la que llega a la zona castellana y también, por supuesto, a la zona aragonesa, y es la que marcará la estética, el canon de la imaginería mariana. Dice la leyenda que el propio rey Fernando III, antes de tomar Sevilla, se pondría y se postraría delante de una imagen que portaba, que llevaba por nombre la Virgen de las Batallas, talla del siglo XIII que a día de hoy aún se sigue conservando en la propia catedral y que también se utilizará como inspiración para el resto de imágenes que llegarán. Quizás podéis encontrar una cierta semejanza a nivel estético con imágenes marianas de tal peso como la propia Virgen del Rocío. Sobre todo si añadimos también ese elemento iconográfico, que son esas ráfagas de formas ondulantes que varían con la que hemos visto, la que vemos en otro tipo de imágenes, ya más propias del siglo XVIII, pero que muestra también ese carácter propio que es consecuencia, sin duda alguna, de esa visión apocalíptica que San Juan tuvo en Pasmos. Una composición, como ya digo, escultórica que también podemos ver evidenciada en esas imágenes fernandinas, como por supuesto la propia Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad de Sevilla, que a diferencia de la que tengo justamente a mi espalda, era un autómata, es decir, tenía la capacidad de bendecir, tenía la capacidad de hacer movimiento. En este caso no ocurre lo mismo, sino que nos encontramos ante una talla pues un poco más estática, más hierática, más propia de ese gótico final que va avanzando, y se aprecia perfectamente en su rostro, ¿no? Un rostro en el que es difícil ser consciente si la Virgen sonríe o si mantiene un rostro contenido, sobre todo con unos grandes ojos que también vienen a referenciar el carácter divino, esa conexión directa con el paraíso, con el más allá y, por supuesto, con el propio Jesucristo y Dios. Una imagen que tampoco eran sus orígenes como actualmente lo es, una imagen de candelero, sino que se verá transformada y modificada con el paso del tiempo, llegando a mutilarla y realizándole esa ejecución posterior para poder vestirla al estilo de los Austrias, al estilo de las grandes reinas de la gran España imperial y del siglo de oro. Hoy, aquí, en esta capilla, en este retablo, quedado de forma lateral, ya no presidiendo, pues como antiguamente ese hospital de las mujeres de la Virgen de la Mesa, se encuentra pues una imagen que poco a poco está volviendo a recuperar su importancia en el pueblo. Además del famoso 15 de agosto que ya he mencionado, la Virgen va adquiriendo un nuevo peso dentro de la propia idiosincrasia religiosa, con diferentes grupos jóvenes que están dándoles una nueva vitalidad, una nueva preocupación de recuperar las tradiciones, de recuperar la devoción a María de una forma mucho más íntima, ligada sobre todo a la historia que nos precede y que en este caso la Virgen de la Mesa es un claro reflejo. Virgen que muchas veces se confunde con la famosa Virgen de las Veredas de la que ya hablamos en el programa anterior, pero que sin duda alguna es diferente. Tiene su propia autonomía, su propia identidad, e imaginar cuál tuvo el calado dentro de la población de Utrera que llegó a convertirse en la principal advocación para poner nombre a este maravilloso templo. Solamente queda perderse por sus galerías, por sus naves, por la Virgen del Rosario. Aquí podemos encontrar muchísimas devociones dedicadas a la Virgen. Sin embargo, la gran protagonista siempre ha sido y será la propia Virgen de la Mesa. Con ello ponemos fin a este amplísimo recorrido por las imágenes marianas de Utrera y lo hacemos con este templo que sin duda alguna es la forma materializada, junto con Consolación, del amor que el pueblo de Utrera guarda a la propia Virgen María. Oh